Hola a todos. Hola a todos, ¿cómo están? Hoy soy el aborto de Dios y vamos a hablar de la toxicidad. Y para ello, sí, claro, ya, después. ¿Qué es la toxicidad? Bienvenidos a un programa más con John Grace. Sobre esta nueva categoría postmoderna, nos gusta que nos hablen así elocuentemente, pero la comunicación es una tragedia cuando tratamos de pensar y somos como Godbord. Godbord es una persona que no puede hilar bien sus pensamientos porque es perezoso, no es elocuente o tal vez carece de la capacidad para ser un... Si ven a lo que me refiero. Tiene todo lo que tiene. Soy el tóxico. Perdón, Carita, no te asustes ya, no. Con eso. Con ese abro las cartas, ya. ¿Qué es la toxicidad? La toxicidad. Yo soy muy tóxico. Yo soy el ser. Ven aquí a los dos seres más tóxicos sobre la galaxia. Ocarina y a mí. ¿Qué es ser tóxico? ¿De dónde nace esta categoría tan extraña, omnipresente, mágica, dirimidora de la verdad? ¿Cómo se supo yo? Que estoy poniendo sobre la organeta. Se preguntarán por qué está el cuarto desordenado atrás. Es que la toxicidad es un asunto vergonzoso. Entonces les muestro mis vergüenzas por no mostrarles otras. No. Soy muy tóxico, como les digo. Tengo dentro de mí, en el fondo de mí, algo. Si llenara una habitación, la haría inhabitable. Y es el ácido sulfúrico. Es de verdad tóxico. La categoría ante nada es una reflexión sobre la vida. ¿Qué tan posible es la vida? ¿Cuál es el balance químico que hace que sea compatible con la vida un lugar o no? En algún momento esto trascendió la esfera de la química y empezó a ser usado también para las relaciones interpersonales, la intensidad, las cosas que son lo contrario a una virtud en nosotros, son un defecto. Y es duro lidiar con nuestros defectos porque muchas veces son invisibles a nosotros mismos. Y entonces tenemos que circunnavegar entre las relaciones humanas, cómo curarlos, esconderlos, enunciarlos, advertirlos, buscar ayuda. Esa es la maleta en la que van escondidas las categorías de lo tóxico. Si tuviera que hacer una hipótesis, diría que nace en el contexto de la discursividad gringa, en la que se dice no se puede hablar contigo. Es un término como del jet set, de la farándula, de haces imposible la conversación de lado a lado, es inhabitable, me haces imposible la vida. En realidad la comparación con la habitabilidad y las relaciones humanas puede que sea mucho más vieja, porque se habla de cáusticos, se habla de mesofocas, asfixias. Entonces en un momento le doy mucho pollo a Ocarina, le doy la consiento de más. En algún punto de estos viajes alguien te consintió demasiado, quizá todos, quizá en un concierto de elementos, o tu apariencia o tu manera de expresarte, lo afable que eras o agradable para los demás, te granjeó, te dio la oportunidad, te otorgó que se te concedieran estos mimos enfermos, como yo llamo. Se llaman los mimos enfermos porque se sienten bien, pero termina irritándose el exceso de atención a un punto. Y si YouTube interrumpe para hacer publicidad, ¿por qué yo no también? En nuestro primer anuncio cultural. Que sea lo que Dios quiera, de David Cleves, que me la hizo conocer un amigo mío que la tradujo al francés, pero en esta versión en español que pueden encontrar en el cuarto plegable. Que sea lo que Dios
quiera. Es una historia cortica, tiene muchas imágenes, pero tiene mucho poder narrativo. Cuenta la historia de una pareja de ancianos que precisamente se traslada a Ambalema, Tolima, y se da cuenta de la peculiar tradición que tiene la gente de ahí de tomar una siesta a una hora, siempre mandado por el párroco. Y nuestro protagonista desobedecerá esa orden, esa costumbre un día con terribles hechos, que es la razón por la que tengo la luz roja en este momento. Pero no les hago spoiler, por favor, léanla porque luego todo el pueblo... Que sea lo que Dios quiera. Además les viene con un sticker super pro que va a pegar en mi bicicleta que se dice: ¿lea o no lea? Es un anuncio no pago, pero sentí que tenía que hacerlo porque la novela es muy buena y recupera la tradición, en mi parecer, de escritores como Eduardo Caballero Calderón, García Márquez, Tomás Carrasquilla, en tanto al tradicionalismo con un giro, el giro de lo peculiar. Algo de los datos pueden comprar en el cuarto plegable y les llega a la casa Flow en un paquetico de estos que me hacen sentir como si estoy en la Segunda Guerra Mundial con alguna correspondencia. El cuarto plegable. Fin del anuncio. Amén. ¿Qué es la toxicidad? ¿Qué está en juego cuando se enuncia que alguien es tóxico? Perdón por ser tan tóxico. Lo que está en la negociación es la comunicación. Wittgenstein analizó mucho este fenómeno, en el cual es imposible conciliar las dos versiones de un mundo, porque siempre nos va a traicionar el lenguaje. No es una postura victimista, entonces de que es totalmente imposible, pero sí que en el momento en que queremos ser entendidos, no se va a dar el vertimiento del significado. Y esa es la tragedia humana, ¿no? Tenemos que lidiar también con otra relación, entre comillas, tóxica, que es la propia. O sea, cuando hablas contigo mismo, porque caes en unas esferas infernales que se llaman la autocompasión. Este término que si lo diseccionáramos nos dejaría ver que la pasión, el punto catártico católico, parece un rap. El punto catártico católico. Un punto por más pollo que le des a Ocarina a decir no quiero más. La mimé, ya debería poderse comer el pollo sola, pero la intoxiqué y ahora solo recibe pedacitos chiquitos, que sabe que es la reina. Y soy la reina mamacita como la adoro. Soy mi princesa, mi churro y cumpláis. Estuvo bien quitarle la autosuficiencia a otro ser. ¿Qué puede hacer uno mismo como ser humano para salir de ese ciclo? Ser autosuficiente en tu comunicación. Hay personas que admiro mucho que logran ser elocuentes, ir al punto, ver las fallas y decir en este momento, sin decirle tóxico aún, decir en este momento la manera en la que hablas, no me interesa hablar contigo de esa manera. Entonces uno entra en el laberinto y es que hice mal. En ese laberinto es el que entramos las personas tóxicas. Esto es un ejercicio de pensamiento en el que le estamos dando la permisividad a la palabra de significar lo que es en un diálogo postmoderno, pero en realidad no tiene mucho sentido una categoría universal que simplemente se atañe a cómo agradas a un cierto tipo de vivir en el mundo, a un cierto tipo de comunicación, cómo circunnavegas, cómo las personas escogen vivir sus vidas y los lugares que desean hacer habitables o en los que desean habitar. Que la metáfora, o sea, la fora es la casa, está más allá de la casa, la metáfora. Entonces, si pensamos en el lenguaje como la casa, aforar, ¿sí? Fora, aforar, ¿sí? Del fuero, fora, aforar, foráneo, fuera de tu casa, fuera de tu hogar. Estamos a la merced del capricho, del azar, de la multiplicidad de personas en las que hay. En una era en la que todas las personas están conectadas, la globalización, se necesitaba una categoría de este tipo, que probablemente, como digo, nació en su especificidad de tóxico en Estados Unidos, en el lenguaje del jet set, cuando se decía, sí, en la farándula en general, en la crema innata. Es muy tóxico, me hace inhabitable, no quiero saber de eso, es muy tóxico, relajémonos. O sea, casi siempre el otro lado de la moneda es
no quiero este estrés, no quiero este trabajo. Y es ahí cuando no se da la única cosa que solucionaría la tragedia. Alguien tiene que abogar por los tóxicos. Y si yo tuviera que hacerlo, como una apuesta a la historia, que en algún punto cuando se resuelva bien, si fisiológicamente algún día se descubra que lo que estaban haciendo las personas tóxicas y se descubra también epistemológicamente o según la historia del conocimiento, se descubra que eran realmente los tóxicos lo que estaban intentando era conformar una moral y que realmente se disgregaban, o sea, no todas las personas tóxicas cabían en un solo saco, sino que características que se podían llamar tóxicas podrían ser también permutables con una virtud. Quiero creer esto, ¿no? Quizás la historia me pruebe cuando alguien reflexione de nuevo sobre estas cosas, se den cuenta que de pronto si los tóxicos éramos de una moral inferior, de un cuidado de nuestras virtudes, de las cosas que decimos, mucho inferior a las personas que señalaban con el dedo. Pero quiero pensar de la manera nietzscheana en la que el grueso de la población quizás está reteniendo al otro punto, al otro tanto, ¿no? Que es que ese trabajo, el trabajo de la persona supuesta de la farándula que diría, no quiero lidiar con esto no tiene nada que ver con el relax, esto no tiene nada que ver con la distensión, con el ocio, es muy tóxico. Esa persona está evadiendo un trabajo que es pulir la verdad con otra persona. La verdad no, ojo Felipe también, o sea, ojo Goldberg. No la verdad entendida como que una persona tiene la verdad revelada y que cada cosa que dice es la quinta esencia de una realidad, la única relación de las cosas con un solo punto de vista en la palabra, en la oración, una perspectiva. No la verdad, sino la realidad propia que no oculta en su lenguaje ninguna máscara. Digamos, el intento por pulirlos en una relación, por ejemplo, sentimental, digamos, no una relación de amistad, sino supongamos una relación de pareja en la que dos personas, puede haber dos tipos. En una, las dos personas todo el tiempo están sufriendo el pulir, las peleas de pulir esta verdad. Están tratando de pulir una verdad entre los dos. Pero es que tú hiciste esto y me dijiste que hiciera esto. Sí, pero es que yo no pensaba que tú hicieras esto. Están hablando la verdad de cada quien cuando es una pareja sincera. Existe el otro, que es la postura, que es, está bien, dejo pasar estas cosas porque quizás lo que él pensó fuera esa cosa y bueno, no me importa, no voy a evitar la confrontación. Teniendo en cuenta esas dos categorías, el pulimiento de la verdad, ¿cuál sería el que más se parece al tóxico? Cuando no está en la relación o cuando trae a la relación cosas que fatigan a la otra persona. Porque también en la pelea puede ser un punto de vista de la verdad, pero puede cincelar todos los días hasta afectar la constitución de la otra persona y la relación sea una relación monolítica en realidad de una personalidad dividida en dos. Entonces, ¿hasta qué punto uno puede tratar de pulir la verdad con otra persona sin que nos destruya o destruyamos a la otra persona? Y viene una tercera categoría de pareja, que es si la toxicidad fuera palpable, si fisiológicamente se pudiera encontrar digamos, una autoridad científica en que si existe como una generalización de estos sentimientos en el hombre, en el ser humano, sobre un tercer tipo de relación que sería una en la cual se usa estos elementos del fuero propio, de la casa otra vez, del lenguaje, de las cosas que no han sido peluqueadas, la poda, el balance químico de la mente, los factores fisiológicos, el ambiente, para ir a la otra persona por higiene, o buscar el higiene en la otra persona y decir, es que yo soy lo que hacían los poetas románticos, yo soy de tal manera y soy incomprendido y la naturaleza es lo único que me hace sentir acompañado, porque es imposible el reino de los hombres, es una tragedia. Eso sería devolvernos 2 siglos, que es como yo estaba empezando este video. Entonces hay que ponderar para los casos específicos, tristemente, porque a las personas que nos gusta agarrar la salida fácil, como los filósofos, un único concepto con el que puedas ir hasta la Conchinchina y probarlo, adelantarlo, maquinar ese concepto contra los muros de las otras personas
y no tener que de pronto revisarte a ti mismo. He ahí el trabajo del psicólogo, ¿no? Como ve a un psicólogo. Hay un agón, una angustia de que el psicólogo es como un insulto, ¿no? Ve al psicólogo, ves que yo no soy tu psicólogo, o necesitas ir al psicólogo, de qué manicomio te escapaste. El loco, que en su raíz parece que esto fuera un discurso que va por ahí solo, ¿no? Una alocución, un loco, unas palabras solas, sin terreno en sí, consigo mismas. El loco, el que habla solo, el que... no sé, siempre me pareció una relación muy curiosa. Yo hago esa asociación entre la raíz que tiene que ver con lo verbal, el lenguaje, la locución, la elocuencia, y el loco solo, que está desanclado en su discurso. Es un discurso solo, es un discurso. Una cosa que no está anclada al mundo, es un tipo de vista del mundo, una conversación sola pasando por ahí. Hay que pensar esto de la toxicidad, porque en realidad lo que se está solventando en, en realidad lo que se está relajando al usar esta categoría es la conversación con el otro. No somos nadie para ir a fastidiar a una persona en su comodidad, sobre todo entre más enredados estemos. Pero dale tiempo al tiempo, y con suficiente churrifunflés Ocarina se comerá ese pollo. Seremos un poquito más autosuficientes. Entonces déjenme un comentario abajo: ¿son tóxicos? ¿No son tóxicos? ¿Aceptan la categoría? ¿Creen que tengo algo de razón? Y si algún punto no, hagamos un punto. Tengo que hacer algún punto. Conclusión: después de farragosamente enredar más mi propio ser. Si se me permite una metáfora para concluir esto como una historia. Hay personas que son como una madeja de hilo. Entonces las vas resolviendo y vas conociendo más de la persona, y al final sabes la extensión del hilo. Luego hay otras personas que son más bien como... Entonces, ¿qué llevamos en la maleta? En la conversación no te está dejando avanzar. Están tratando de que no se pula una verdad entre dos. O estás siendo tú el que estás adelantando tu versión para no dejar ser a la otra persona, ¿no? O simplemente estás en una pose y no aceptas la verdad de lo que está pasando, y lo que haces es esperar a que haya una debacle, que se destruya lo construido. Les habló el despelucón feliz. Entonces, no sean como los románticos que decían: ay, qué chévere estar loco, nadie me entiende, los locos son lo mejor. No ser parte de la sociedad. No sean tampoco como los griegos que piensan que la sociedad puede, y los europeos, bien como lo dice la Academia, Occidente. No sean como Occidente. ¿Qué es Occidente? Ni sean como Occidente, que ponen demasiada fe en la sociedad. Si se me permite otra hipótesis: viven tiempos largos de paz, pero luego se les va la mano. Se les va la mano con la caridad. No sé, eso es lo que quiero decir. Entonces, dos polos. O no crees nada en la sociedad y dices: no, el individuo es lo que importa, nadie nunca va a entender mis sentimientos, son lo más especial. Diría Nietzsche, una herencia del cristianismo. O eres lo contrario y crees demasiado en la sociedad, y luego lo que pasa es que la sociedad avanza, pero entonces olvida totalmente al individuo. Entonces el individuo tiene que atenerse a las normas de los protocolos entre personas. Caemos en una sociedad victoriana en la que se espera cierto recato o ciertas normas arbitrarias, ambiguas, porque ciertas cosas son vistas como amorales, inmorales. Entonces hay personas que son el hilo y sabes la extensión del hilo, pero hay otras personas que son una raíz. Entonces empiezas a jalar toda la raíz y llegas al árbol, pero te das cuenta que hay otra raíz, que la raíz va dentro del árbol y se vuelve otra que levanta mucha tierra. Y hay otras personas que son como la raíz de un pasto, que levantas un poco y no sabes si cuándo va a terminar, y jalas y luego encuentras otro camino y no sabes si eso pertenecía al pasto original, y terminas haciendo un hoyo en la tierra.
Porque este van tan darks. Perdón a las personas con las que he sido tóxico alguna vez en la vida. Así que pues nunca verán este video porque no me siguen o no. Justo cuando estaba manchado por la bicicleta. Pero sepan que he tratado de siempre pulir una verdad sin ser abusivo. Y que el abuso tampoco es, que no debe ser tampoco una quinta esencia contra la cual se pulan a las personas que reconocen el abuso. Entonces luego se vuelve la cancelación. Próximo video vamos a hacer teorías de la cancelación y otros conceptos churrinfunflamplísticos. Muchas gracias a la gente que está por aquí viendo esto, las personas que todavía creen en mí. El término tóxico en realidad debería desacreditarse mucho más, debería no ser de uso común, porque lo que hace es criticar una posición universal con respecto a las maneras de vivir de las personas. Cae mucha gente en un mismo saco. Cualquier generalización de este tipo en realidad no estás haciendo ninguna afirmación, estás diciendo nada más. En este momento no me dejas ser, ¿y tú qué eres? Entonces podría verse como una tergiversación del romanticismo, de la visión egocéntrica. También lo puede ser la visión egocéntrica del querer que nos pongan atención para hablar lo que pensamos, ¿no? Es ahí donde nos damos cuenta que no podemos escapar al ego, sino que no hay una idea progresiva de que vamos a ser el mejor hombre posible, sino que hay personas conscientes que pueden entender cierta visión de la historia y tratar de ser lo más consecuentes con el encuentro de dos mundos y de aceptar esa tragedia que es dolorosa, pero por medio del temple y de no tener velos enfrente, como sea el no querer sufrir o el no querer sufrir en términos de enfrentarse a la verdad, ¿no? Obviamente no me refiero a una tortura. Tenemos que buscar aliados en esa afirmación de nuestra existencia que raya en comunidad con una conformación de la verdad. Espero haber tenido algún sentido hoy, un poquito. Y tengan cuidado con esa categoría de la toxicidad, que es lo que hace es habla por ustedes y no los deja pensar. Epílogo. Todo es con buena intención. Todo es con buena intención de intentar encontrar una verdad. No, esta vez sí la verdad. La verdad que una las perspectivas. Eso trata. Para eso hace un video, ¿no? Para eso trata de escribir un libro. Mis capacidades llegaron hasta este punto. Entonces voy a tratar de cristalizarlas en un concepto. Espero les sirva de algo este concepto de un humilde, no humildón. Es muy difícil. Muy difícil. Perdón a todos. Perdón. Y ahora, churrinflays. Y ahora, asomata churrinflays para churrinflay. Quiero, Godbord. Yo te quiero. Yo te quiero, Godbord. A diferencia de Karina, que se fue. Eso ha sido todo. Chao. Te cuidas. Estoy en twitch.tv/papumbli. Cuidas. Chao, te cuidas. Déjenme un comentario abajo con experiencias tóxicas, uso de la palabra tóxico, qué opinan de esta nueva categoría, la era de la hipermodernidad. Mm-hmm.